para los abuelos el que venga un coro, el que venga gente nueva, que les anime, es una inyección tremenda de energía, es una cosa especial. Pues sí que me gusta cantar, pero a veces la voz... Eurekin pozik pasetan. Oso pozik. Les dinamiza mucho, aumenta su estado de ánimo, se movilizan, están más contentos, se estimula la memoria musical. Estamos esperando que vengan los músicos y luego ellos vienen a bailar muy contentas, porque luego después estamos muchos días hablando de lo mismo, que qué bien lo han hecho. Además, es algo que lo vemos antes y después. Antes de venir el grupo ya estamos hablando de qué grupo va a venir, qué temas va a tocar. Nos estamos preparando y luego, cuando pasa, seguimos comentando. La verdad es que se les cambia la cara. Desde el momento en el que ya saben que hay un coro, ya es totalmente distinto. El día es distinto, lo enfocan de diferente manera, están emocionados, con ganas de bajar. Hay algunos que no quieren merendar, que van como muy rápido para intentar coger el mejor sitio y eso, bueno, les encanta. Niretzat oso polita, bai emozio egiten dut asko. Askotan, esango txut, erdie baino gehiago emozio egiten die. Negar egiten da horie. Ari etorzinean negarra inuen, urte bietan, Santage da bezperan. Da, klaro, ari negarra inuen, ari ikusi orduan, ari zanzoikoak, nintzenean, 5 edo 6 urtekoa, ordureko ikesiteko inuen arek hemen zuntegunean. Badatoz gazteak Santage da bezperan da, urduan, ia, egoten barnaz, negarra egin bariko ingoan. Urungo urtean harin hau, hasi nintzen negarretan da. Urtean behar zinuen, harik zara nagusien egon ziren da. La música es importantísimo para la vida, entonces yo creo que en este caso las personas mayores que a lo mejor han perdido la memoria, recuerden, retrocedan a su vida pasada. Y para ellos es importantísimo porque se sienten, la autoestima les sube. Oso posik ibili ziren, da gusture. Luego están durante toda la tarde, igual muchas veces están haciendo actividades de manualidades y ellos están cantando, les viene a la memoria canciones de su época, les encanta. Pues a mí me parece una idea fantástica, porque ese día los abuelos disfrutan, pero una barbaridad. Luego llevan unos días contando lo que han visto, lo que han escuchado. Para ellos de verdad es importantísimo. Baina eta kanta berak eta jo berak, bai ederto, zelako gozata. Nire gustu jaten asko. Bakizu leheneko gauzak, eta leheneko gauzak kantan da, ez horrek. Edadeko txuk etorrezkero, leheneko gauzik kantan da, eta haizek entzuten pozik. Es una terapia. Aquí ponemos muchos CDs de canciones, pero siempre canciones de las de antes, porque ellos se acuerdan mucho de lo de antes. Entonces aquí cantamos un montón, hay gente, tenemos 3 personas en concreto que les encanta bailar y cantar. Tumba, 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 tumba.
beste batzuk egoten dire txaloka, superposik, beste batzuk abesten, beste batzuk dantzatzen, beste batzuk ez dine hurie ezer, beste batzuk begietan igirtzen da euren irribarrea edo euren ilusioa, eta beste batzueri etziaki igirten ezer. Ez da nabaritzen ezer, euren barruen zeo zer dauenik edo, baina gero esaten dabe pilo bat igirri dela. Hori paseu eta gero euren barruen zerbait gelditzen dela. Eta hori, Kristoen ilusioa da guretzako. Pues en un principio la verdad que costaba un poquito, ¿no?, el transmitir a los chavales que iban a ir a un centro donde hay gente más mayor, que iban a estar también algunos en silla de ruedas, otros en otras diferentes circunstancias, pero la verdad que ha sido una sorpresa que cuando han ido allí se lo han pasado muy bien y eso ha hecho que contagien también a los mayores que están allí, a las mamás y a los aitites, y al final pues bueno, han tenido una respuesta muy positiva. Sí, eso es, a nivel funcional yo creo que también tiene muchos beneficios, ¿no? Eso es para la movilidad, la coordinación. Eta ganera talde desberdina dauzen bai, mota musika desberdinak ikusten dira, aurreko urte baten etorri zen koro errumerara, gero musika klasikoa betorri da nosenos, gazteak, nagusia, kotxoteak, orduen dana ezagutzeko forma bat da bai. Gu ezin garen ez joan danokara, orduen bete etorten direna ona, orduen nahiko ona garraitik. Eso seguro. Ese dicho de que la música mansa a las fieras yo creo que no viene gratis. Creo que por algo es, como todos los refranes que hay, siempre se han sacado por algo. No es que se haya sacado el refrán y luego pasa, sino que al revés. Y yo creo que la música tiene muchísimo que ver. Nos emocionamos, o sea, sales también un poquito tocada muchas veces, ¿no?, de lo que ves, pero muy gratificante, porque empezando por las que están asistentas y todo el mundo que te recibe de maravilla, los residentes también. Crees que no, pero la música les mueve, les mueve. Pues yo creo que son cosas que no se debían de dejar de hacer, porque el día de mañana también nos puede tocar a nosotras y ya no es el día de mañana, ya lo tenemos muy cerquita. Y nos gustaría también que la gente viniese y hiciese estas cositas para los que puedan estar en esos sitios. Solíamos ir, que ahora ya no vamos. Ahora vienen ellos, ¿no? Sí, eso. ¿Te gusta cuando vienen los grupos? Sí, me gusta todo. Cuando vienen los grupos, por lo menos estamos un rato aquí entretenidas. ¿Qué le gusta cuando vienen? Pues sí, sí que me gusta, sí. Ikusi, da postu. La música es alegría. A mí sí, me ha gustado muchísimo cantar y todavía canto, aunque sea sola, voy cantando poco a poco. Con ese lunar que tiene cielito mío junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito mío, que a mí me toca. Ay, 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 no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando.
lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca.